Y bueno, vamos a el siguiente hombre de la Biblia. La semana pasada estuvimos hablando de Shaul, el primer rey de Israel, ¿verdad? El hombre que no es otra cosa que una muestra que nos hace el Eterno para mostrarnos a la humanidad y a los creyentes que somos un fracaso cuando nosotros empezamos a decidir por nuestra propia cuenta. Tanto el pueblo de Israel, que pidió un rey y aceptó un rey, como el mismo rey que fue mostrado al pueblo de Israel, ambos vimos que muestran pues nuestra condición de error, ¿verdad? Que no sabemos elegir, que tenemos problemas porque nos dejamos guiar por la vista, que tenemos problemas porque no hemos acabado con nuestro mayor enemigo, que es el ego, el orgullo, ¿verdad? Lo vimos con la vida de Saúl, y que no hay otro medio más que ser humildes delante del Creador para poder ser aprobados. Ya vimos esa parte del rey Saúl. En el día de hoy vamos a ver la otra parte totalmente opuesta, ¿verdad? Pero positiva, obviamente, que es la vida de David, el segundo rey de Israel. David, el hombre que es tomado de entre el pueblo de Israel como un jovencito para mostrarle a todo el pueblo de Israel cómo se debe de elegir un rey, ¿verdad? Un hombre cuyas características no estuvieron solamente en él. Yo sé que en cada generación hay hombres y mujeres que sobresalen por ese tipo de características, y son las características que el Todopoderoso anda buscando, ¿verdad? Verdaderos servidores, que le sirvan con integridad, que le sirvan guiados por su Ruach, el Ruach de Elohim. Guiados por su Ruach quiere decir siempre buscando la voluntad de Elohim, consultándole, tratando de saber si están haciendo bien las cosas, y que le sirvan también en verdad, verdaderamente, ¿verdad? Sin fingir, sin hipocresía. Ese es obviamente no es el único hombre, ha habido hombres antes también que hacen lo mismo, y podríamos hablar de Abel, y podríamos hablar de Enoch mismo, podríamos hablar de Noah, podríamos hablar de Abraham, podríamos hablar de Jacob, muchos más hombres, de Job, ¿verdad? De Job. Pero bueno, cuando se menciona a David, obviamente haciéndolo comparado con la vida de Shaul, ¿verdad? El hombre cuyo corazón es el que le agrada al Todopoderoso. El hombre conocido como el dulce cantor de Israel, un hombre talentoso para el jalel, para las melodías. El guerrero también, un hombre pues guerrero, un conquistador, una figura prominente también como un conquistador. Un hombre adúltero también, porque vemos en su vida este gran pecado, ¿verdad? Un hombre que no fue perfecto en sí, ¿verdad? Como ser humano, tuvo obviamente sus errores, y también nos muestra obviamente la debilidad en la cual el ser humano cae, obviamente, los seres humanos caemos cuando de pronto nos desviamos, ¿verdad? Cuando de pronto las cosas parecen que están bien, no pasa nada, y viene la tentación y viene la libre voluntad de elegir sobre el bien y sobre el mal. Pero un hombre que, a pesar de su adulterio, un hombre que también reconoce su pecado, ¿verdad? Y busca ser pues bueno, vamos a ver el texto que en realidad, aunque él obviamente reconoce su pecado y se arrepiente, su pecado había sido perdonado, pero sin embargo, y obviamente vamos a ver que trae muchas consecuencias en su familia, dentro de su casa, un caos dentro de su casa. Así que, y algunos conflictos también que vienen arrastrando en el mismo reino. Y pues bueno, aquí está este hombre llamado David, el rey que fue cuyo corazón era agradable al Creador. David significa amado, ¿verdad? Viene de la raíz que tiene que ver con amado. Algunos también lo asocian aparte de amado para ser elegido, ¿verdad? El elegido. Y pues bueno, la vida de David comienza en
la ciudad de Bethlehem, ¿verdad? En Belén, de la tierra de Judá, de la tribu de Judá, en la familia de Ishai o Isaí. Acuérdense que Isaí es hijo de Obed, Obed es hijo de Boz con Ruth. Ya hemos visto la vida de Ruth, vimos el libro de Ruth, vimos cómo acontece todo esto. Y bueno, Ruth viene a ser la bisabuela del rey David. Moabita ella, con un israelita de la casa de Judá. Viene esta generación, esta descendiente, ¿verdad? Ellos tienen a Obed, Obed tiene a Ishai, Ishai tiene a David. Y David es el hijo número 8 de una familia de 8 hijos varones. 3 de ellos están en las filas del ejército del rey Shaul. Y David, como comúnmente ocurría en las familias de Israel, siendo el más pequeño, era el hijo pues encargado del ganado, ¿verdad? De las ovejas. Era nada más y nada menos que un pastor. Y era muy jovencito cuando es llamado a ser ungido. Y ahorita vamos a recordar en el texto, todos los acontecimientos están en el libro de Samuel, también ya los llegamos a estudiar cuando vimos el libro de Samuel. Y la aparición de la vida de David comienza cuando el rey Saúl comete un desacierto más. ¿Se acuerdan? Durante la batalla de Michmash, Saúl había sido ordenado de parte del Eterno a través de Samuel destruir a todos sus enemigos, ¿verdad? Destruir a los amalecitas. Entonces, lo vimos la semana pasada, vimos cómo finalmente él desobedece esta orden precisa. Él deja vivo al rey de los amalecitas, deja vivo a parte del ganado, etcétera, etcétera. Entonces viene Samuel y reprende a Saúl, le dice que no ha obedecido, le dice que llega a ese momento, justamente ahí es el colmo de la desobediencia de varios errores que ha tenido antes. Y entonces es reprendido Saúl, y en ese momento es cuando se le dice que va a ser desechado, que ha sido desechado. Es el momento donde se le dice que ha sido desechado y que el Eterno ha escogido a un hombre más, ¿verdad? Al cual va a ungir. A partir de ahí comienza el momento en donde vamos a entrar directamente a la vida de David. Después de ese acontecimiento, el Eterno manda a Samuel a la tierra de Bethlehem, ¿verdad? A la casa de Ishai, y va directamente a él, y entonces le habla la revelación, ¿verdad? Que viene sobre su casa, sobre un ungido que iba a ser justamente tomado de entre sus hijos. Ya sabemos esta historia. Él trae a sus 7 hijos, los mayores, se los presenta a Samuel, y Samuel empieza a discernir sobre ellos, y ni uno de ellos es el que el Eterno le confirma en su corazón que fuese el rey, el ungido. Finalmente hace llamar a su último hijo, el más pequeño, lo trae desde las ovejas, y entonces es cuando Samuel entiende que es el más pequeño, David, ¿verdad? Un muchachito, simplemente pastorcito, y siempre se habla de esta asociación, ¿verdad? Lo que se llega a hacer o lo que se llega a formar de un ser humano cuando es pastor de ovejas. Y siempre se habla del amor hacia el cuidado, ¿verdad? De las ovejas, la paciencia, el tiempo dedicado, la perseverancia, esas características y estas cualidades que se van formando en el individuo cuando es un pastor de ovejas, ¿verdad? Aprende a amar, aprende a cuidar, aprende a proteger, aprende
a luchar contra los adversarios, contra los enemigos, aprende a defender el rebaño cuando un enemigo viene a atacar el rebaño. Aprende a ir por la oveja que se ha perdido, la que se ha escarriado, aprende a conocer a cada oveja. Todo esto son características muy interesantes, ¿verdad?, que se van desarrollando en el ser humano y que es el principio básico de todas las cosas, ¿verdad?, para poder conocer y saber después en el futuro, en el caso de David, estar sobre un gran pueblo, sobre todas las ovejas de Israel, y poder gobernar bien. Entonces, bueno, David es finalmente, así es como dice por acá Marcos, compasivo y misericordioso, ¿verdad? Se ejercen estas cualidades, ¿verdad? Compasión, misericordia, bondad, cuidado, amor, todo esto. Y pues bueno, finalmente además tenía otra cualidad de David. Recuerden, él era un músico, él tenía un arpa y él componía, él escribía y él cantaba. Ya sabemos que se le atribuyen muchos de los salmos en el libro de los Tehilim, de los salmos. Hemos estudiado los salmos también, hemos visto los salmos que hablan de ciertas situaciones que él vive. Entonces él se convierte también posteriormente en un cantor, un compositor, ¿verdad? Y ahí está también su legado, que son el libro de los Salmos. Bueno, dice por acá también un corazón humilde y un corazón sencillo, ¿verdad? Estamos viendo la vida de David, y estamos en el libro de Samuel. Vamos a ir viendo algunos detalles de la vida de David. Amando la justicia, dice, y amando la verdad, dice Marcos también. Todo esto lo va él aprendiendo, ¿verdad? Va aprendiendo. Ahora, se entiende que la vida de David ha sido relegada, ¿verdad? Ha sido un poco disminuida por sus hermanos mayores, 3 que están en las filas del ejército. Él se queda como el humillado, ¿verdad?, cuidando los animales, como si fuera lo peor de hacer en casa, es decir, el trabajo fuerte, el trabajo vigoroso, el trabajo pues más destacado lo hacen sus hermanos mayores. Y David es como el muchacho ahí, ¿verdad?, siendo relegado, siendo un poquito excluido. Entonces David aprende la humildad también. David aprende la humildad, aprende la paciencia, la perseverancia, algo como Yosef, ¿verdad? Que Yosef también, por sus hermanos tuvieron que ser, ellos lo tuvieron en esa estima, ¿verdad? Muy por debajo. Entonces, no se dan muchos detalles obviamente de sus hermanos, simplemente vemos, según la cultura que vivía el pueblo de Israel, un hijo menor, casi excluido, solamente dedicado al cuidado del ganado. Y ahí también aprendió todo eso, aprendió humildad, ¿verdad? Aprendió humildad, aprendió también a esperar en el Eterno, porque obviamente vemos a un muchachito con un corazón entregado al Creador, amando al Creador y componiendo siempre cantos, salmos, ¿verdad? Componiendo poemas y cantándolos. Esto también le trae un beneficio más. ¿Por qué? Porque la primera vez que tiene un acercamiento al rey Saúl es justamente porque hay una necesidad del rey Saúl. Dice la escritura que el Eterno le envía un espíritu, ¿verdad?, que le esté molestando, que le esté acongojando su vida, que lo esté atormentando. Entonces Saúl pide ayuda y le es llevado a David al rey. Mientras él entona los salmos y toca su arpa, entonces el corazón de Saúl se calma, hay shalom en él. Entonces estamos viendo que esta característica de David también va beneficiando un poquito en su vida para ir acercándose al lugar en donde va a aprender muchas cosas, ¿verdad? Va a aprender muchas cosas. Cuando el Eterno permite esto y David es acercado al rey, entonces David empieza a analizar toda la situación que ocurre en el reino y cerca del rey.
Finalmente David se convierte en el músico de Saúl y también se convierte en el paje de armas, se convierte en el consentido de Saúl. Y está cerca del rey Saúl finalmente. Bueno, dice por acá Adriana, bien ejercitado en los dones del Ruach, así es, en los dones del Espíritu. Entonces David está cerca del rey ya, él es el músico del rey, se convierte en el paje de armas también. Y en tanto que están ocurriendo ocasiones en la nación y guerras, ¿verdad? Y luchas y todo esto, y Saúl va en decadencia, finalmente tiene Saúl un gran desafío, ¿verdad? Un reto de los enemigos de Israel, que son los filisteos, y el reto que nunca antes había experimentado. Saúl, el Eterno, incluso ya lo había usado para conquistar territorios, le había dado muchos triunfos, Saúl había tenido bastante fama también, pero viene su decadencia, vienen sus desobediencias, vienen sus desaciertos, y llega este momento clave para el reino, y es el desafío de los filisteos, poniendo como un reto a nada más y nada menos que a un gigante conocido como Goliat, ¿verdad? Goliat, este hombre que superaba los 2,5 metros, se cree, incluso casi llegando a los 3 metros, era pues un descendiente de los gigantes. Imagínense su aspecto, imagínense su altura. Entonces los filisteos lo tomaron y dijeron, desafiaron al pueblo de Israel, ¿verdad? Para ver quién de los israelitas luchaba contra él, y la decisión era definitiva. El hombre que ganara, entonces es el que se iba a levantar como dueño de el pueblo contrario, y iban a ser sujetos a servidumbre. El pueblo de Israel fue sentenciado por los filisteos a través de este gigante, y entonces los desafían 40 días. Ahí están, recuerdan, hablamos de 40 días, ¿verdad? El día de prueba, un día de prueba. Y entonces día tras día salían los filisteos, dice la escritura, ponían a este gigante, descendiente de los caídos seguramente, ¿verdad? Imagínense su aspecto, ¿verdad? Tremendo, grandote, armado. Dice que su lanza, lo que pesaba no lo podía cargar cualquier hombre, es tremendamente pesado. Y llega la ocasión en donde David llega justamente al campamento enviado por su padre para llevar alimento a sus hermanos, y da la casualidad, ¿verdad?, que en ese momento llega David y entonces escucha el desafío, a ver cuál de los israelitas se va a atrever a luchar contra Goliat. Y aquí es donde aparece por primera vez algo más para conocer de David, ¿verdad? Porque aparentemente pues era un muchachito simplemente que amaba al Eterno, que cantaba, pareciera, ¿verdad?, que era un joven delicado, nada más con arpa, ¿verdad?, y con pandero, entonando algunos salmos, algunos poemas. Pero de pronto vemos una fuerza interior, obviamente por la unción también que había recibido, porque el Ruach de Elohim actuaba sobre él, y además le había capacitado también en el campo. Él mismo lo dice, David mismo dice que había sido entrenado en el mismo campo defendiendo las ovejas, había luchado contra osos, contra leones, imagínense, para defender al rebaño, y trae una fuerza ya de por sí interior, ¿verdad? Algo que no le teme a nadie, es un temerario. Y además con la unción, y además escuchar el desafío de los filisteos en contra del pueblo de Israel y todos los israelitas temerosos, nadie quería levantarse, nadie quería desafiar al gigante. David simplemente se pone al nivel de los ejércitos, al nivel de los soldados, y no tiene ningún temor. Y no solamente eso, sino que David reconoce que hay Elohim en Israel, hay poderoso en Israel. Hay poderoso en Israel, el cual estará dándole soporte al pueblo de Israel.
Entonces cuando ve que está ocurriendo esto y que nadie se atreve, y ve la ofensa de los filisteos, ¿verdad? Le llama a él incircuncisos, es decir, inconversos, paganos, totalmente contrarios a la Torá. Entonces David se levanta y dice, ¿y quién es este incircunciso, verdad? Que se atreve a desafiar a los ejércitos de Elohim. ¿Quién es este? Así. Ahora, nada más pongan atención en esa expresión, y no es porque la expresión suene bonito, ¿verdad? Y suene valerosa y todo esto, sino que lo que está diciendo David es, y nos está enseñando que de todos los que estaban ahí, no había otro que había experimentado esa confianza y esa fidelidad del Eterno. No había nadie, ni siquiera el mismo rey Saúl, ¿verdad?, que pudiera haber experimentado, el Eterno está con nosotros. ¿Quién contra él? ¿Quién contra su pueblo? ¿Quién? Se habían dejado atemorizar por un gigante, se habían dejado atemorizar por un filisteo que los desafiaba, y entonces el miedo los abrumó, y el miedo les quitó la confianza, y el miedo los desconectó del Eterno. Así estaban, nada más y nada menos. Ahora, se suele usar, ¿verdad?, esta figura para enseñarnos muchas cosas. Siempre la vida de David, las mismas vivencias de David se suelen usar como figuras o analogías en la vida del creyente. Porque hablando de analogías siempre se usa, ¿verdad?, para hablar de qué gigante o cuáles gigantes están desafiando nuestra vida de fe. Y cuántas veces somos doblados por el miedo de poderlos vencer. ¿Cuántas veces? Entonces, el mundo nos muestra, ¿verdad?, un montón de gigantes, ¿verdad?, y nos está atemorizando de esto, del otro, de muchas circunstancias. Y a veces el creyente se deja intimidar por el mundo, le da poder a las cosas del mundo, y entonces el creyente se somete o se sujeta a esos desafíos del mundo. Llámese materialismo, llámese trabajo, llámese amistades, llámese pecados, llámese debilidades, enfermedades, lo que sea. Y a veces el creyente está así como debilitado, así como que, ay, es que no puedo, es que qué le digo, es que qué hago, es que como derrotándose, ¿verdad? Como si no tuviera poder en sí. Entonces David nos enseña justamente a eso. ¿Qué es el mundo? ¿Verdad? ¿Qué es el enemigo? ¿Qué son los siervos del enemigo? No son nada, se han sido ya sujetos por el Mashiach, y finalmente tenemos que actuar para poder acabar con todos sus enemigos. David le enseña al pueblo de Israel y nos enseña a todos nosotros la confianza plena, total, de que está soportado por el Todopoderoso. Porque ni siquiera tiene que agarrar armas, ¿verdad?, más que una piedra con su honda, casi una resortera, ¿verdad?, y con eso es suficiente, y la confianza en el Creador es lo que más vale. Entonces, pues bueno, está esta conocida, pero muy conocida historia, tomada para diferentes aspectos de la vida del creyente, incluso en el mismo mundo, ¿verdad? A veces se suele usar esta vivencia del rey David para motivar justamente a muchas personas. Por eso les digo que un hombre muy conocido, y finalmente él va con toda la confianza. Él le dice a Saúl, ¿sabes qué? Yo puedo desafiarlo. Entonces ya saben, nunca falta, ¿verdad?, quien diga, ¿cómo que tú, verdad? Pero tú qué eres, tú ni siquiera has estado en las filas del ejército, tú ni siquiera tienes armas. Y pues bueno, él no estaba pensando en eso, tanto que Saúl manda a vestirlo con su armadura y le da su espada, y David no puede. David no tiene esas habilidades, al menos en ese momento. Él solamente está confiado en lo que él sabe usar, y es piedras. Son piedras.
Otra figura aquí, ¿verdad? De la piedra o la roca que representa el Mashiach, que da en la cabeza del enemigo y lo derrumba y todo eso. También hay figuras también por ahí. Pero bueno, vemos esta famosa escena, ¿verdad? De este muchachito. Ahora vean la diferencia también. Los soldados del ejército de Saúl, hombres experimentados, hombres guerreros, fuertes, pero que ven las cosas en su nivel, ¿verdad? De ejército, de luchar, de espada contra espada, de escudo contra escudo, de fuerza contra fuerza, de dimensiones, de altura. Y de pronto los soldados ven a alguien que sobrepasa y dicen, no, este está demasiado grande, yo no puedo contra este. Se dan cuenta, su mentalidad aún experimentada y aún de grandeza, de poder, de conquista, se ve disminuida por un reflejo humano que aparenta ser más grande. Y a veces así nos pasa también en el mundo. ¿Sí o no es cierto? A veces los problemas que vemos nosotros a nuestro nivel en el mundo parecen problemas grandes y difíciles de enfrentar. Pero para los chicos es, por ejemplo, a sus hijos, papá, pero le puedes hacer así, así. A veces me ha topado con mi hijo, ¿verdad? Que estoy haciendo algo, alguna labor aquí en la casa. A mí me gusta trabajar mucho con la madera o cosas así. Hago algunos muebles y todo eso y de pronto lo veo muy difícil. Y se acerca mi papá, mi hijo, y me dice, papá, mira, pero si le haces así, 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 y entonces ya. Y yo, ok, sí. Bien fácil sale el problema, o sea, con una naturaleza así como que tú lo haces así, así, y mira, ¿qué te parece si así, 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 y listo? Él no ve problemas, él no ve complicaciones, él no ve dificultades, mira, lo haces así, 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 y listo. Y nosotros vemos problemas, ¿verdad? Vemos, pero es que esta parte, pero es que aquí, este ángulo, y todo esto, y cómo le hago acá, y nos derrotamos, y creemos que no podemos, ¿verdad? Y entonces empezamos a buscar salidas diferentes. Y ahí nos estancamos a veces. Entonces el ejército de Israel veía según lo que percibía y cuando veía algo por encima de su estándar decía, no podemos. No, son gigantes, ¿quién va a poder? ¿Se dan cuenta? Están viendo su reflejo y dicen, no podemos. Entonces cuando viene David, él absolutamente no piensa en eso. Él viene soportado por alguien que es no solamente más grande que el gigante, sino que es superior a cualquier cosa, al universo. Y él dice, pero ¿cómo es posible que este pagano esté ofendiendo al pueblo de Israel, a los ejércitos del Eterno? ¿Cómo es posible que? O sea, David no está comparándose como un soldado. Él está diciendo, ¿cómo se atreve a ofender al Altísimo? ¿Cómo se atreve a ofender al que es el dueño de los ejércitos del mundo? ¿Cómo se atreve a ofender a aquel que tiene todo el poder? Así lo ve David. David ve por encima de todo problema, ¿verdad? Y circunstancia. Y no le interesa nada de eso. Él está seguro que el Eterno lo va a destruir. Y ahí nos enseña una gran lección. Entonces finalmente David dice, no ocupo armamento, yo no sé usar esto, está muy pesado. No le quedaban, era un muchachito pequeño, bajito, menudito, ¿verdad? No era un gran guerrero, nada de nada. Y entonces él dice que lo iba a hacer solamente a través del Eterno. Y entonces toma la piedra, agarra la onda, ¿verdad? Dice que cuando iba de camino, pasa por el arroyo, toma sus piedritas, ahí va en su costalito, en su morral, y entonces cuando se acerca al gigante no ve más que a un derrotado. No ve más que a uno derrotado. O sea, ni siquiera aparentemente él puede ver a alguien con el cual va a luchar. No ve a alguien con el cual va a luchar. Él ve a un derrotado. Él ve a alguien que va a ser entregado por el Eterno. Y entonces lo desafía, ¿verdad? A que él se burla. Le dice, ¿qué crees, que soy un perro para que vengas con piedras? ¿Acá soy un perro para que vengas con piedras a apedrearme? Se burla de él. Entonces David también lo desafía y le dice, ¿verdad? Que él viene con espada y todo, y dice, pero yo vengo en el nombre del Eterno. Y entonces agarra la piedra y órale, en la mera frente, ¿verdad? Dice la escritura, una pedrada en la frente, lo tumba. David aprovecha, corre, agarra su espada y le corta la cabeza. Imagínense nada más.
Así de sencillo. Así de simple. Y pues bueno, estamos viendo esta astucia, esta sagacidad, esta actitud temeraria de este muchachito, y pues sobre todo la confianza en el Creador, ¿verdad? La confianza de que dice: yo lo he hecho antes, yo he peleado contra osos y leones, que no agarre a este, ¿verdad?, y le dé una pedrada en la cabeza. Y lo hacen así de simple, con la confianza de que el Eterno se lo iba a entregar. Entonces él se adelanta, agarra la espada y pum, le corta la cabeza. Y entonces viene el momento, ahora sí que estelar, ¿verdad?, su aparición de este muchachito de David. Y a partir de ahí es reconocido por todo el ejército de Israel y por todo lo que era Israel en aquel momento, ¿verdad? Aquel que desafió a los filisteos y derrotó a su gigante y le da el triunfo al pueblo de Israel, los libra de la esclavitud, porque el trato era: si alguien perdía, entonces se convertía en esclavo del contrario, y con eso le da una gran victoria al pueblo de Israel, un gran triunfo. Y a partir de ahí, entonces David empieza a ser reconocido, ¿verdad? Y el famoso canto que después surge, ¿verdad? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Empieza a traer consigo una ligera envidia de Saúl, un ligero descontento de Saúl, ¿verdad? Y empieza a tener celos. Saúl ya había escuchado que había sido pues ahora sí que quitado del reino, es decir, sus días ya estaban contados, sus días como rey ya estaban contados, él había desobedecido. Ya vimos las características de de Saúl. Saúl se resiste, Saúl no quiere dejar de ser rey, Saúl no quiere dejar el reino, Saúl quiere dar el reino a sus descendientes. Saúl no ha entendido que es la voluntad del Padre, es por sus errores, así es. Saúl está lleno de orgullo, Saúl dice: no me interesa, Saúl dice: no lo voy a dejar. Saúl se empieza a cerrar, no admite la voluntad del Padre, ¿verdad?, que ya hay alguien que ha sido ungido. Fíjense, Saúl hasta sus últimos días termina por buscar su propia muerte, ¿verdad? Y no se arrepiente, y no se retracta, no vuelve al camino, no hace teshuvá. Entonces Saúl no admite ni siquiera, ¿verdad?, lo que está pasando en su propia vida, de que el mismo David está haciendo en parte ayuda del mismo Saúl a librarlo de sus tormentos. Pero sin embargo, delante de sus propios ojos, el Eterno le está enseñando quién es aquel del cual se agrada el Padre en los cielos, y pues bueno, le está causando delante de sus ojos incomodidad, pero solamente para seguir mostrando nada más y nada menos que la parte carnal, ¿verdad?, del ser humano, que es el orgullo, que es la envidia, los celos. En vez de haber cambiado de opinión, en vez de haber dicho: ¿sabes qué, David? Que se me hace que tú eres el elegido, que se me hace que tú eres el que va a sustituirme y el que va a hacer bien las cosas. En vez de todo eso, obviamente, después comienza una persecución contra David, a partir de los celos, de la envidia, del orgullo, del coraje, ¿verdad?, de la no aceptación. David tiene que ir escapando incluso de Saúl. Y vemos en la vida de David estas características que él había pues había sido forjado, ¿verdad?, desde chico, a ser paciente, a ser humilde, a no enfrentar, así como no enfrentaba a sus hermanos, ¿verdad?, así tampoco enfrentó al rey Saúl. Todavía lo respetaba, todavía lo estimaba, todavía lo reconocía como rey. Él no quiso tomar el reino para nada adelantándose, él simplemente esperaba. Él sabía que no era su tiempo, ¿verdad? Mientras el rey Saúl vivía, y esa era como la mentalidad de David.
mientras el rey Saúl viviera y su vida no fuera tomada por el Eterno, no fuera voluntad del Eterno, entonces David seguía reconociendo a Saúl como rey, como el ungido del Eterno. Él nunca perdió en ese sentido, nunca perdió el piso, como se suele decir, ¿verdad? No perdió el suelo, se mantuvo firme y se mantuvo esperando. Nunca se ensoberbeció, nunca se jactó delante de Saúl, siempre fue humilde, siempre fue sereno, siempre estuvo esperando, ¿verdad? E incluso cuando Saúl procuraba su muerte, David no le interesaba, David huía, David se escondía. Y David incluso protegía a Saúl. Vemos que llega el momento en donde en la persecución David tiene la oportunidad de asesinar en 2 ocasiones, de darle muerte en 2 ocasiones a Saúl, y le perdona la vida. Y le dice, mira que yo no tengo nada contra ti. Y aquí está, mira, aquí tomé de tu manto y tomé también tu espada. Yo te hubiera matado, pero no. Y Saúl entra en un problema, ¿verdad? De emociones, y ay, David, y después otra vez lo persigue y otra vez lo perdona, todo esto. Ya sabemos también que entabla una gran amistad con Jonatán, hijo de Saúl, el cual también lo defiende y lo libra de manos de su padre Saúl. Llegan a ser grandes amigos, llegan a ser grandes amigos. Y David, en una forma muy única de él, poéticamente hablando, habla, ¿verdad?, de su gran amor a Jonatán, de ambos como muy amigos. Ya saben que esa expresión, ¿verdad?, el amor de Jonatán más grande que el de las mujeres, en una forma poética. Ya saben lo que pasa hoy día, ¿verdad? Ahí vienen estas personas, ¿verdad?, que hombres que se creen mujeres y mujeres que se creen hombres, calificando a David como que era homosexual y que se amaban entre ellos, ya saben, puros inventos. Pero cuando David escribe esto, lo escribe de una forma poética, como él lo sabía hacer. Y lo único que estaba diciendo era, o expresando el dolor, ¿verdad?, de la pérdida de este gran amigo. Ya saben, toda esta gente perversa usa los textos a su forma, y después, ¿verdad?, usan a David para decir que era el primero de los, ya saben, de todos aquellos, y después amados los unos a los otros y quién sabe qué, y una perversión. Pero nada que ver. Obviamente David escribe de una forma que él sabía escribir, cuando él sabe que tanto Saúl como Jonatán mueren. Él estimaba mucho, no solamente a Jonatán, también a David, lo tenía por gran estima. Pero bueno, antes de que muera, David sigue huyendo, ¿verdad? David se está escondiendo. Finalmente David se va y se mete en la tierra de los filisteos, ese nada más. Va y se mete en Ziklag, que es una tierra concedida por Aquis, el rey filisteo, y ahí se hace el loco. Ya vimos también, ¿verdad?, que de pronto cuando llega ahí se hace el demente, como que ha caído en locura. Eso hace que no lo maten, lo dejan simplemente ahí a su suerte. David anda por ahí escondiéndose, y finalmente viene en la cueva de Adulaxi, es cuando andan huyendo, anda antes de que llegara a Ziklag. Finalmente hay una guerra de Israel contra los filisteos, ¿verdad?, en Gilboa, y ahí es cuando Saúl y Jonatán finalmente mueren en esta guerra. Es una guerra que, por cierto, iba a participar David, porque David ya era parte de los filisteos. Sin embargo, los consejeros del rey filisteo no quisieron que participara, sentían el temor que David se les iba a rebelar. Y bueno, en efecto, ¿verdad?, David no iba a luchar contra el rey de Israel. Sin embargo, el Eterno permite que él no participe, y bueno, finalmente él sufre también una pérdida en Ziklag. Después él se venga y bueno, hace una matazón de gente por allá con un pueblo que fue a destruir la ciudad de Ziklag. Y finalmente David es librado de esa guerra, y en el momento que muere, obviamente Saúl,
y también el heredero Jonatán. Entonces el ejército de Israel, el ejército de David, su gente, empiezan a ser reconocidos. Ahora, recuerden que cuando David huye, él se une con un montón de gente, ¿verdad?, que ha sido excluida del reino de Saúl, muchos endeudados, muchos afligidos, dice la escritura, mucha gente e incluso soldados que han sido excluidos del ejército, y David empieza a juntarse con toda esa gente, vean. Los ve como ovejas, ¿verdad?, sin pastor. Los ve como ovejas necesitadas. Los ve como gente que está sola, ¿verdad?, que necesita amparo. Y qué interesante, ¿verdad?, porque también otra figura del Mesías, ¿verdad?, aquel que va por los afligidos, por los menesterosos, por los endeudados, por los que están pasando por tribulación. Entonces toda esta gente se le une a David, y después se convierten en los valientes de David. Gente tremenda también, gente que despedaza grupos enteros de soldados que luchan contra gigantes, que bueno, es una cosa tremenda. Hombres, David mismo se convirtió en un gran guerrero. David pasó a ser y vean que en la historia universal no se menciona a la figura de David como tal, pero David, podríamos decir, con su ejército, con su gente, fue el primero de todos esos héroes, emperadores, ¿verdad?, que comenzaron desde la época de Nabucodonosor. Ahí estamos hablando obviamente en otros términos, estamos hablando 500 años después de David, pero David fue como ese primer hombre emperador conquistador que con su ejército arrasaba pueblos, ¿verdad? Llegaron a conquistar muchos pueblos. Conquistó Soba, conquistó Aram, conquistó Edom, Moab, a los filisteos, otros pueblos los exterminó totalmente, acabó con ellos. Entonces era un hombre que era tremendo, era algo tremendo cuando el Ruach de Elohim venía sobre estos hombres y sobre sus valientes. Eran una cosa tremenda, nadie los podía detener. No tuvo ningún fracaso David y su ejército. A donde quiera que iban arrasaban, conquistaban ciudades, conquistaban naciones, a otros los exterminaban. Era una cosa tremenda. Dicen que por acá eran como los 300, eran todavía peor que los 300, es decir, eran todavía más tremendos. Y pues bueno, aquí vemos algo que también, ahora recuerden que el pueblo de Israel había vivido ciertas situaciones, ¿verdad?, negativas en el pasado. Habían estado transcurriendo casi 500 años desde la época que entran en la tierra prometida, y las tribus, cuando entran con Josué, no exterminan ni tampoco echan fuera a las naciones que el Eterno había ordenado que echaran fuera. Entonces empiezan a asimilarse, empiezan a quedarse muchas naciones adentro, y empieza la época de los jueces. Ya saben, el Eterno dejó esas naciones para probar a Israel, etcétera, etcétera. En la época de Saúl, el propósito era llevar a Israel a conquistar todo lo que le pertenecía y a traer la paz, y a traer la tranquilidad. Saúl comete muchos errores, no lo logra. En la época de David, el Eterno usa a David para lograr ese objetivo. Cuando David aparece como este personaje guerrero y conquistador, es el instrumento que el Eterno usa para acabar con todos los enemigos, toda la maldad que había finalmente en la tierra de Canaán, que ya después ahora era obviamente ya la tierra de Israel. Y es un instrumento el cual es eficiente, más que eficaz, es eficiente David. ¿Por qué? Porque es un instrumento que es humilde, pero que a la vez es valeroso, que es un guerrero, así como toca el arpa, así agarra la espada. Es un hombre obediente, es un hombre que ejecuta las órdenes, es un hombre que tiene un gran corazón para perdonar, pero también no se tienta el corazón para destruir a quien deben ser destruido. Eso es algo que es tremendo, ¿eh? Tiene un gran corazón para perdonar, para abrigar, para cuidar, para proteger, pero también tiene un corazón que no es tentado, ¿verdad?, para perdonar al enemigo, para perdonar la iniquidad. Entonces
es el instrumento ideal porque está en una balanza equilibrado. Su balanza no va para un lado ni para el otro. Al menos en lo que es el reino, al menos en lo que es el gobierno y las órdenes que el Eterno da hacia afuera. Cuando vamos a ver su vida interna y su familia, ahí sí es un caos, porque comienza con un problema, con un error que le trae más consecuencias. Ahí sí. Pero en el caso de ejecutar las órdenes en cuanto al reino, la conquista, los pueblos, la gente, los enemigos, todo eso, él va haciendo las cosas según la inspiración del Creador. Y es otra cosa que vemos en David. Es un hombre que consulta al Creador. Es un hombre que pregunta. Es un hombre que va con el sacerdote a pedir consejo, ¿verdad? Va con el profeta a pedir consejo. Es un hombre que va y ora. Es un hombre que va y ora y dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me has entregado esta ciudad o no me la has entregado? ¿Subo o no subo? ¿Desciendo o no desciendo? ¿Voy o no voy? Es un hombre que está enteramente esperando el consejo del Padre para saber si hace o no hace. Entonces es un hombre que tiene un corazón, por eso dice un corazón de acuerdo al corazón del Eterno, ¿verdad? Que es bondadoso cuando debe de serlo, pero que hace justicia o juicio cuando debe de hacerlo. Y es una sombra del Mashiach, ¿se acuerdan? Yeshua regularmente lo muestra el mundo cristiano o católico como un ser hiper bondadoso, ¿verdad? Que estaba flotando ahí, ¿verdad? Vestido de blanco, resplandeciente, con un pelo así largo, sedoso, rubio, y que nada más está regalando puro amor y puros corazones salen de él, ¿verdad? Así como si fuera puro amor. Por eso dicen Diosito es puro amor. Y va a perdonar a todos y no va a castigar a nadie. Y ahí está la figura, ¿verdad? Cristiana o católica del Cristo, ¿verdad? Puro amor. Pero no es cierto. Yeshua es verdad que era bondadoso para quien tenía que recibir bondad y misericordia. Pero era tenía carácter también para juzgar con rectitud y con severidad a los que tenían que juzgar. O sea, aplicaba la misericordia y la justicia como debía ser, equilibrada. No era solamente puro amor, o no solamente era puro rigor, sino que hacía un equilibrio. Entonces, para quien buscaba el perdón, para quien buscaba la misericordia, para quien buscaba el amor, ahí estaba él, y lo hacía muy bien. Pero para el que se merecía juicio y severidad, ahí estaba él, ¿verdad? Ejecutando ambas cosas. Entonces, haciendo uso de un equilibrio, ¿verdad? Juzgando con justicia, con rectitud. David era igual. David así lo hacía, y lo hacía conforme al corazón de Elohim, ¿verdad? Por eso se reconoce esa capacidad de David. Entonces, finalmente él es reconocido como rey. Él va a Beersheba, ahí es reconocido como rey. La gente del sur, todo Judá lo reconoce. Las tribus del norte no lo reconocen. Las tribus, empieza a haber un pequeño conflicto ahí. Se queda 7 años reinando en el sur. Él ve la necesidad también. Ahora aquí viene otra cosa, ¿verdad? Porque aparte de conquistar las tierras que hacen falta conquistar, el Eterno también encomienda a David poder y llegar a unir a todo Israel en uno, como un solo hombre. Habían pasado casi 500 años de que el pueblo de Israel no se había unido como un solo hombre, que eso fue en la época de Yehoshua, de Josué. Y entonces Israel había estado dividido, las tribus habían estado divididas, cada quien hacía lo que bien le parecía, etcétera, etcétera. Vivían conflictos, vivían sitios de las naciones extranjeras, despojos de la tierra, del ganado, de los frutos de la tierra, todo eso. Pero finalmente David iba a ser puesto como aquel instrumento que el Eterno iba a usar para unir a todas las tribus. Y entonces tiene que ir ganándose también David a todo Israel. David ve la necesidad de dejar Beersheba en el sur, en Judea, o en Judá, en la tribu de Judá, al sur, y viaja hacia el norte y conquista la ciudad de Jebús, ¿verdad? La ciudad de los jebuseos.
y la hace suya, y desde entonces se llega a conocer como la ciudad de David. La ciudad de David después retoma el nombre de Yerushalayim, el nombre que tenía antiguamente, según historiadores, la ciudad de paz, y entonces él la establece como el lugar de que el Eterno iba a poner su nombre ahí, porque por los 500 años que habían pasado antes, el santuario estaba en Shiloh. Fíjense, cuando el pueblo de Israel cruza el Jardín, el río Jordán, y entra en la tierra prometida, el arca del pacto es establecida en Shiloh, en una ciudad de la tribu de Efraín, y ahí se queda en Shiloh. Y ahí está el Cohen Hagadol, ahí están los Kohanim, los Leviim, ahí está el arca del pacto, obviamente recordando que también el arca del pacto fue llevada un tiempo con los filisteos, después es regresada, pero el santuario ahí estuvo siempre, ¿verdad? Ahí estuvo desde que entraron a la tierra prometida Eliezer, hijo de Moshe, después ministrando Pinjas, hijo de Eliezer, hijo de Aharón, después su nieto Pinjas, y así estuvieron ministrando después Elí, finalmente Samuel, y ya para la época de Saúl estaba Abiatar, sumo sacerdote, descendiente de Elí, pero después en la época de David pone a Sadoc, descendiente de Pinjas, aquellos que tenían la línea de los Kohanim, y es puesto finalmente Sadoc, de donde viene el linaje de los Kohanim. De Sadoc viene los famosos, después viene Josadac, pero de Sadoc vienen los famosos después Sadoquim, los saduceos, o al menos reclamaban ser del linaje de Sadoc, los Sadoquim o los saduceos. Bueno, una línea de ministros. Bueno, entonces David, vamos a ver ahora otra parte de David, ¿verdad? David entonces comienza como un muchachito preparado para el cuidado, para el amor, para la protección, humilde, con plena confianza en el Creador, un hombre que se va forjando, ¿verdad? Espera los tiempos del Eterno, no se adelanta, no toma rencor, no toma venganza, un hombre que empieza a ganarse el reconocimiento a pulso, ¿verdad? No es algo que lo quiere hacer de un momento a otro. Más o menos él fue llamado de jovencito como unos 15 años, posiblemente 16, 17, y tiene que esperar hasta tener aproximadamente 30 años. Según los historiadores, creen que a los 30 años aproximadamente fue entonces proclamado rey en Beersheba, al sur de Israel. De ahí estuvo reinando por 7 años en Judea, en el sur, su tribu. Después subió y conquistó Jebús y creó ahí su ciudad, la ciudad de David. Estableció a la ciudad de David y llamó Yerushalayim una vez más al lugar, y ahí se establece finalmente y es reconocido por todas las tribus de Israel. Por el resto de las tribus del norte es finalmente reconocido David como rey, ¿verdad? Después de algunos conflictos entre algunos descendientes de Saúl, etcétera, etcétera. Pero finalmente es el hombre que tiene también un corazón para buscar la unidad. ¿Okay? Él no se queda en el sur, no dice, bueno, ya soy rey, aquí me quedo, los demás no me importan, ahí que se las arreglen. No, él buscaba la unidad de todo Israel. En la época de David fue cuando Israel finalmente llegó a ser otra vez como un solo hombre, dice la Escritura. David tenía este corazón para estar con el pueblo, con la gente, para estar cerca con ellos, para recibirlos y para poder buscar esa unidad. Entonces David invirtió otra vez más años de su vida para todo esto. Mientras conquistaba, seguía ganando terrenos y seguía uniendo a todo Israel en un solo hombre, como si fuera un solo hombre, en un solo pueblo. Entonces David logró esto, y él iba, ¿verdad?, de conquista en conquista, territorio, uniendo a Israel, y todo parecía que iba muy bien.
todo parecía que iba muy bien, un hombre con muchas características, con muchos dones, que todos los unía y los usaba, ¿verdad? Basado en la obediencia y en los propósitos del Eterno, hasta que un día decide no ir más a la guerra. Un día decide no ir más a la guerra, y en una lucha contra una ciudad, la ciudad de Rabá, él se queda en Jerusalén, se queda de ocioso, de pronto ya, ¿verdad?, cree que está todo bien, y resulta, ¿verdad?, de que paseando en su palacio, se le van los ojos por ahí, hay una muchacha, ¿verdad?, una señora, tomando el baño, y entonces él la codicia. Y desde ahí comienza el pecado. No se detiene David, ¿verdad? No se detiene. Ve a Bathsheba, se llama esta mujer, ¿verdad? Esposa de Urías, un eteo, y la manda a llamar. Él la manda a llamar, no se detiene desde el momento que la ve, no se detiene, la manda a llamar, no se detiene, la toma y comete adulterio con ella. Comete adulterio y queda preñada la mujer, ¿verdad? Queda embarazada, y tanto pronto se da cuenta él que aparte del pecado ha quedado una consecuencia ahí, un pecado más, ¿eh? Un pecado más. Procura la muerte del esposo. Primero lo manda a traer y le dice, ¿sabes qué? Mira, entra con tu esposa, alégrate y olvídate de la guerra. Su fiel soldado Urías no quiere entrar a su casa, no quiere estar con su esposa. Fíjense nada más la fidelidad de este hombre, podríamos decir, la integridad de este hombre, ¿verdad? Dice, no puedo entrar a mi casa con mi esposa y pensar que el ejército está en gran lucha, debatiendo, derramándose sangre, muriendo soldados. No puedo hacer eso. Entonces David intentaba obviamente engañarlo, ¿verdad?, para que tuviera relaciones con su esposa y dijera, ya ves, tú lo embarazaste, y bueno, ya, y todo eso, pero porque él lo había hecho. Y David comete el otro gran pecado, ¿verdad?, buscar la muerte de Urías. Y entonces manda a su general, le dice, ponme a Urías delante de la batalla, en lo más duro de la batalla, de la guerra, así de sencillo, ¿verdad?, que muera. Y entonces viene este otro gran pecado, buscar y procurar la muerte de Urías eteo, para librarse justamente de... Ahora, llama mucho la atención esta actitud. Fíjense que David de pronto sigue siendo como un niño, ¿verdad? Como que de pronto se acostumbra a lo que está pasando en su vida, como que todo está bien, como que no hay problema. Y aquí viene este síndrome, ¿verdad?, o síntoma del abuso de la gracia. ¿Sí o no? Yo siempre cuando veo eso digo, esto como que es el deslice, ¿verdad?, de abusar de la gracia. Todo está bien, ¿verdad? El Eterno, mira, me ha prosperado, va bien todo, qué bueno. Y de pronto, pues podemos darnos un resbaloncito. Y como que David abusa. Han escuchado, ¿verdad?, eso de abuso de confianza, ¿verdad? Es como, ¿sabes qué? Te pasaste. Ya esto ya no tienes permitido y lo hiciste. Lo mismo pasa con David. David sigue siendo como un niño. Sí, cree en el Eterno, tiene su corazón y todo, ¿verdad? Pero de pronto empieza a abusar de la confianza del Eterno. Y empieza a abusar de la gracia, del favor que el Eterno tiene con él. Y cree que eso lo puede llegar a cometer, y pareciera que nadie se da cuenta, ni el mismo Eterno se da cuenta. Y entonces cuando comete el adulterio y queda embarazada la mujer, entonces él como niño procura salir del asunto. Mira, ven, el esposo de Bathsheba, ándale, ve con tu esposa, mira, alégrate con ella. Él no quiere, sabes que está en guerra. Híjole, ¿y ahora qué hago? Ya sé qué voy a hacer. Manda órdenes, échenlo hasta el frente del ejército para que muera. Y está pensando como niño. Está pensando así como las cosas son muy fáciles.
pero no se da cuenta que está entrando, así es como dicen por acá, en la condición humana caída, ¿verdad? De pecado. No se ha percatado que es un gran pecado delante del Eterno. Y bueno, finalmente cuando ya ocurre esto, entonces el Eterno envía nada más y nada menos que al profeta Natán, ¿verdad? Envía al profeta Natán, y vamos a recordar esta reprensión, porque este pecado viene a interferir justamente un poco en la vida del pueblo de Israel, pero un tanto más en la vida de su familia, internamente hablando. Si David no se hubiera dejado llevar por la tentación y no hubiera dejado que el pecado entrara en su vida, en su casa, bueno, diríamos las cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad? Hubiera sido el rey perfecto, hubiera sido el hombre perfecto. Sin embargo, el Eterno también muestra, ¿verdad?, que finalmente el ser humano tenemos este gran problema, y justamente enseña mucho para este momento preciso también de esta generación de creyentes. No podemos abusar del favor del Eterno, no podemos ser abusivos. No creemos que somos los consentidos de Elohim, no creemos que somos los consentidos y podemos hacer lo que querramos. No creemos que nos puede perdonar todo, porque nuestros errores traen consecuencia. El abuso de la gracia, ¿verdad?, hoy día, que no es otra cosa que licencia para pecar. David pareciera como que de pronto se sintió como que, bueno, soy rey y soy libre, ¿verdad?, y tráeme a esta mujer y pues soy rey. Y no midió las consecuencias, no se dio cuenta de el problema que estaba causando en su familia, o que iba a causar en su familia, y también algunos problemas en el pueblo de Israel. Entonces abusó de la gracia. Ay, que como se suele decir, ¿verdad?, ¿qué tanto es tantito? Es solamente una vez. Hay una canita al aire, ¿verdad?, dicen por ahí también. Ay, no hay mucho problema, es solamente uno. Y entonces, después de una ocasión, viene otra, y después ya todos pecando. Y al cabo somos los consentidos del Eterno, ¿verdad? Y dice la gente ahí. Y creen que pueden pecar y creen que pueden hacer muchas cosas. Entonces, vemos a David en esta actitud mostrándonos justamente que el hombre llega a creer que puede abusar del favor del Eterno, de la conocida como gracia. Lamentablemente el cristianismo nos llega a mostrar esto. Yo creo que todos lo vimos. Lamentablemente incluso hay lugares en donde dicen, ¿sabes qué? Ya el pecado ya no importa, mira, nadie puede dejar de pecar. Es más, tus pecados de mañana, pasado y pasado mañana ya están perdonados, así que ya pues no somos perfectos. Y empiezan a decir, somos los consentidos de Elohim, no importa si pecamos, bla 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 bla. Y no saben el problema que se están metiendo. Consecuencias, raíces de amargura, descendencia pecaminosa y un montón de males, en verdad, en la vida de creyentes. Entonces David nos muestra en esta parte de su vida, no es otra cosa que nos muestra que podemos llegar a pensar igual y abusar de su favor, abusar de su gracia. Pero no va a pasar eso. Ahora vean lo que pasó con David. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, pasó un mes, no pasaba nada. Y entonces Bathsheba está embarazada. ¿Y ahora qué hago? Entonces voy a traer a Urías, y pasa otro mes, no quiso estar Urías, se va y no pasa nada. Y pues ¿qué haremos? Bueno, pues vamos a acabar con Urías, manda que Urías muera, y no pasa nada, y cree que no pasa nada. Y de pronto llega Natán. Y vamos a recordar este texto, porque como les digo, esto iba a traer un parteaguas en la vida de David. De ahí en adelante el Eterno lo iba a perdonar, efectivamente, pero es decir, iba a perdonar su vida, porque para el adúltero el castigo era la muerte, tenía que ser apedreado por adúltero, y además por asesino, ¿verdad?, por procurar la muerte de su prójimo. Pero sin embargo el Eterno sabía que lo podía usar más, pero sin embargo trae consecuencias graves en el resto de su vida y en su familia. Y voy a leer 2 Samuel 12,
Del 9 en adelante, después de que Natán llega y le cuenta una parábola, ¿verdad? Del hombre que tenía muchas ovejas y el hombre que tenía una sola, y que entonces va el hombre aquel y toma la única oveja del prójimo. Entonces David se molesta y dice, se le tiene que hacer juicio y todo esto. Y entonces le dice, eres tú, David, tú eres. Entonces le empieza a decir, tú has cometido este pecado. Y le dice del verso 9 en adelante, dice, ¿por qué pues tuviste, vean, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Eterno, haciendo lo malo delante de sus ojos? Si lo ponemos a una expresión diferente, o el día de hoy, lo podemos leer como lo acabamos de mencionar hace rato. ¿Por qué abusaste de la gracia? Es decir, ¿por qué tuviste en poco su palabra? ¿Por qué abusaste de su gracia? ¿Por qué abusaste de su favor? Y has cometido una iniquidad. ¿A poco no podría ser la misma expresión? Analícenla. Cuando viene Natán y le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Eterno? Quiere decir, ¿por qué la disminuiste? ¿Por qué la tomaste como nada? ¿Por qué abusaste de su confianza? ¿Verdad? ¿Por qué? Estoy en 2 Samuel 12:9. ¿Por qué abusaste de su gracia? ¿Por qué abusaste de su favor? ¿Por qué abusaste de su confianza si Él te ha dado todo? ¿Por qué te excediste haciendo lo malo delante de sus ojos? Dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, y aquí viene la sentencia, verso 10, 2 Samuel 12:10, por lo cual dice, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, fíjense, los pleitos internos en tu familia, en tu casa, en tu descendencia va a haber pleitos. Por cuanto me menospreciaste, vean, me hiciste menos, me tomaste en poco, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Eterno, he aquí yo haré levantar, vean, y aquí viene la sentencia, he aquí yo voy a hacer levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, es decir, todos se van a dar cuenta, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé en contra del Eterno. Es lo único que dijo. Y Natán dijo a David, también el Eterno ha remitido tu pecado, no morirás, no morirás. Ahora no le quita la vida, le perdona la vida, pero sin embargo le da sentencia. En tu casa siempre va a haber pleitos, y tus concubinas, tus mujeres, las va a tomar otro hombre, no en secreto, sino a la luz del sol, es decir, todos se van a dar cuenta. Y vaya que sentencias, ¿verdad? Ya sabemos en la vida de David que vino después. Viene nada más y nada menos que la deshonra de su hija Tamar, ¿verdad? Amnón abusa de ella. Viene este pecado, ¿verdad?, de incesto en su casa. A consecuencia de eso viene una guerra entre los dos hermanos, entre Amnón y Absalón. Finalmente Absalón mata a Amnón. Después Absalón se rebela contra David, le quiere usurpar el trono, empieza a engañar a las tribus de Israel, empieza a decir, el rey ya no quiere escuchar a nadie, el rey ya se siente muy ya. Entonces Absalón toma la iniciativa, empieza a causarle ahí un golpe de estado. Bueno, vienen unos problemas para David internos. Finalmente después David tiene que incluso que huir de Jerusalén, ¿verdad? Se va porque ya Absalón se ha ganado a todas las tribus, ¿verdad? Las ha mal aconsejado, ha puesto a David como el malo de la película. David tiene que huir, toma a su esposa, finalmente, ahora Bathsheba finalmente se queda con él. Ahora es algo de lo que regularmente me han preguntado, ¿verdad? ¿Por qué el Eterno permitió que la esposa, la viuda de Urías, se quedara con David?
y a veces pareciera que peor aún, uno de sus hijos, que fue el siguiente, porque obviamente el que tuvo ilegítimamente murió, ¿verdad? Por enfermedad, el Eterno también se lo sentenció, su hijo iba a morir. Que su siguiente hijo, que es Shlomo, Salomón, finalmente fuera el rey de Israel. Fuera el rey de Israel. ¿Por qué permitió eso? Bueno, número uno, Bathsheba pasó a ser, ahora sí que la esposa, podríamos decir oficial de David, la esposa que él amó, la esposa que él tomó como esposa, y él había causado su viudez, y entonces él tenía que restituir. Él tenía que restituir a Urías, el que había muerto, el que él había causado su muerte, y restituir en su esposa y también darle descendencia. Y no solamente eso, sino reconocerla también y reconocer a su descendiente, no excluirlo. Es decir, una vez que ella queda viuda, finalmente tiene que tomarla y tiene que restituirla. Y tiene que darle dignidad y tiene que darle descendiente. Y su descendiente, así es como dicen por acá, su primer hijo muere en lugar de David, por eso le quita la vida al hijo. Y además porque obviamente es nacido es un bastardo, pues nacido legítimamente. Entonces el siguiente hijo es la restitución y es reconocido como hijo legítimo, y además bueno, después vamos a ver otras cosas, ¿verdad? Porque sus concubinas, las mujeres que se quedan en Jerusalén cuando él huye, también se le cumple lo que viene aquí en el verso 11. Dice que iba a tomar a sus mujeres delante de sus ojos y las iba a dar a su prójimo. Cuando Absalón toma la ciudad de Jerusalén y llega finalmente y es proclamado casi como rey, es mal aconsejado, ¿verdad? Por sus consejeros, y entonces toma a las mujeres de su padre y se acuesta con ellas. Hacer esto era una forma de humillar a el rey que había sido pues bueno, ahora sí que excluido ya y tomado el estado en general, y era una forma de humillarlo y era una forma de declarar triunfo sobre él, tomar a sus esposas. Entonces lo aconsejan: agarra a sus esposas, acuéstate con ellas, sean tus esposas. Estas mujeres finalmente ya no las toma después David, las excluye, dice que las envía a un lugar en donde ahí quedan viudas para siempre, ahí quedan sin marido y hasta que mueren, quedan sin descendencia. Y pues bueno, todo esto finalmente se empieza a dar, ya saben, vienen los problemas, ¿verdad? Primero este pecado de Amnón, después el asesinato de Amnón por parte de Absalón, después la rebelión de Absalón, todo este asunto. Finalmente tiene que luchar David contra Absalón, su hijo, y en la lucha Absalón, ya sabemos la historia, ¿verdad? Este hombre que solía traer el pelo largo, que a veces se suele decir que tiene que ver con un síntoma de rebeldía. El pelo largo siempre también ha hecho alusión a esto, fuera del voto del Nazir. Era una especie de mostrar rebeldía, de mostrar orgullo, porque si no era por un voto, entonces era por jactancia. Y nada más y nada menos que el pelo de este hombre al momento de huir es su verdugo, ¿verdad? Queda atorado una rama, dice la escritura, y ahí queda. Entonces llega, todavía algunos oficiales de David querían salvarle la vida porque David no quería que muriera, pero bueno, viene Joab, era el general del ejército de David, y Joab viene y entonces acaba con él, porque obviamente ve un peligro delante de él. Ahora, para eso sabemos que Joab había procurado que David recibiera otra vez a Absalón, y después vienen todos esos problemas. Finalmente Absalón muere, y viene otra tragedia, ¿verdad?, para la casa de David. Vean nada más. Y pues David todavía tiene pesar por la muerte de Absalón. Él muestra aún este corazón, ¿verdad?, de dolor por toda la maldad que había ocurrido, pero finalmente tiene que cambiar de parecer. ¿Por qué? Porque
su general le dice que estaba ya cometiendo errores, ¿verdad? En el hecho de llorar a su hijo, sabiendo todo Israel que era el que le había causado tantos problemas en el último año. Y finalmente tiene que aceptar él la muerte de ese hijo que se levantó en contra de su padre, y todo parece que otra vez viene un poquito más a la normalidad. Entonces, pues bueno, viene después todas estas situaciones. David pues sigue buscando el consejo del Eterno, sigue buscando la dirección del Eterno, y pues bueno, finalmente él continúa con sus triunfos y buscando la unidad de Israel. Vuelve a recuperar la confianza del pueblo de Israel, porque Absalón había puesto a todo Israel en su contra, lo había llenado de mala fama. Absalón dice que se levantaba cada mañana y se iba a la entrada de la ciudad, y ahí aconsejaba a todos los que llegaban de todas las tribus a pedir consejo. Ponía en mal a su padre, fíjense nada más, ponía en mal a su padre, y entonces él aconsejaba a todo Israel, los beneficiaba, y así se fue ganando la fama y el reconocimiento de todo Israel. Qué astucia, ¿verdad? Y por eso después se le fue encima a su padre. Y pues bueno, finalmente el Eterno no había permitido que David fuera destronado. El Eterno permite también dentro de los consejeros de Absalón, un mal consejo, ¿verdad? Dice la escritura que el Eterno permitió por parte de Husai un mal consejo, para que Absalón hiciera algo que no tenía que hacer, y finalmente encontrar ahí la muerte y su destrucción. Fue algo que el Eterno también permitió. Finalmente David recupera el trono, y pues pasa el resto de sus años en Jerusalén. Y uno de los hechos todavía más significativos, ¿verdad?, que nos traen mucha enseñanza y nos traen una sombra profética, es cuando David, después de conquistar y después de tener su palacio, después de tener absolutamente todo de acuerdo a la voluntad del Padre, él decide trasladar finalmente el arca del pacto, el santuario, a Jerusalén, ¿verdad? Una de las cosas muy mencionadas como una sombra profética de lo que había dentro del corazón de David, independientemente de sus errores, independientemente de las consecuencias que vinieron, de las malas decisiones que llegó a tomar, de todos los problemas que tuvo con sus hijos. Él seguía teniendo un corazón delante del Eterno perfecto. ¿Por qué? Porque lo buscaba, porque pedía perdón, porque buscaba la reconciliación, porque buscaba hacer la voluntad del Padre, porque aún con todos sus errores no se echó para atrás. Él gobernó finalmente por otros 33 años, en total 40 años al pueblo de Israel. Y uno de los hechos más significativos dentro de el corazón de David era llegar a establecer el reino del Eterno como él lo quería desde el principio. Y la forma que David lo entendió era la forma que finalmente Yeshua nos vino a enseñar que debía hacer. Y esta es una de las cosas que hemos mencionado en otras clases, sobre todo cuando hablamos en la serie de David, Sukkot y la vida de David. Hablamos del famoso tabernáculo, o la famosa tienda que David levantó cerca de su palacio. David tenía este mismo corazón todavía, aún por las dificultades, aún los años, aún todas las adversidades. Tenía un corazón tan dispuesto que lo que él quería finalmente era que se estableciera el reino del Eterno, no su reino, no el reino de él, no someter a la gente, sino hacer que todo Israel tuviera la misma iniciativa delante del Eterno. Fue el ejemplo más grande que le enseñó al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando él trae el santuario desde Shiloh y lo lleva a Jerusalén, él está preocupado, ¿verdad? Primero él dice, ya está el reino, ya he conquistado, ya tengo un palacio, ya tengo todo, y se preocupa por la presencia del Eterno, ¿verdad? Y él dice que llega el momento entonces
de construir una habitación, construir una tienda. Y él, lo que se le ocurre en primera instancia es: voy a hacer una pequeña tienda, ¿verdad? Yo quiero que la presencia divina, lo único que me falta en mi vida, dice él, es que la presencia divina esté cerca de mí. Y entonces él se esfuerza, aunque también por ahí se comete un error, ya saben, cuando traen el arca del pacto, ¿verdad? Que un hombre ahí mete las manos por tratar de cuidar la caída del arca del pacto, y en ese momento muere. David se da cuenta. Ahora vean, David también se da cuenta que no todas las cosas son, o aunque son de pronto espontáneas, tienen que ser así simplemente como se nos ocurre. David se da cuenta que hay un orden. David se da cuenta que hay santidad. David se da cuenta que tiene que seguir las leyes que el Eterno ha establecido. Cuando él mandó a traer el arca, simplemente dijo: tráiganla y vean a agarrar los hombres, y entonces ahí venían, ¿verdad? Y de pronto se va a caer y un hombre mete la mano y ¡pum!, muere porque no estaba permitido cualquier hombre estar cerca del arca. Entonces David se da cuenta que incluso las motivaciones de su corazón tienen que ser dirigidas, vean, razonablemente. Es algo que nos enseña también esta parte de la Escritura, porque muchas veces el ser humano, nosotros, los creyentes, nos dejamos llevar solamente por las emociones. Ay, sentí que debo de hacer esto, y sentí, y puro sentí, ¿verdad? Y puras emociones, y al rato está la doctrina esta, ¿verdad?, de los puros sentimientos y emociones, y todos sintieron y todos sintieron. Entonces David de pronto se acelera y siente que tiene que hacer algo, pero en el proceso comete un error. No hace uso de la razón, no hace uso de las leyes divinas. Después se da cuenta y le pesa que un hombre haya muerto, y entonces dice: el arca sí tengo que traerla, pero tiene que ser según las leyes del Eterno. El Eterno dijo que tiene que traer los Kohanim, el Cohen principal, el Cohen Hagadol, tiene que ser llevada así, tiene que ser cargada así, tiene que ser trasladada así, y tiene que llevar un orden. Las cosas, cuando vamos a hacerlas para el Creador, tienen que llevar un orden, tienen que ser dirigidas según sus leyes. Podemos tener muchas emociones buenas y sentimientos buenos, intenciones buenas, pero podemos estar de pronto equivocados. Y es algo que nos enseña también aquí David, ¿verdad? Él entiende y le pesa la muerte de este hombre. Y entonces él aprende también a no impulsarse solamente por sus primeras intenciones, sino hacer las cosas con orden, como lo dice el Creador. Entonces, finalmente él acerca el arca del pacto, él pone una tienda, ¿verdad? Un tabernáculo, se llama en la traducción latina, y levanta esta tienda y mete ahí el arca del pacto y la pone a un lado de su palacio, la pone muy cerca de su hogar. Y él quiere enseñarle a todo el pueblo de Israel que la intención y que el reino de Elohim no es otra cosa que finalmente, cuando él ha traído shalom, cuando él ha traído conquista, cuando él ha traído plenitud, cuando el Eterno ha traído unidad, cuando él ha traído sanidad, cuando él ha traído orden, lo que él quiere es que la presencia divina la traigamos también finalmente a nuestra vida, se establezca en nuestra vida, y el reino de Elohim, el reino de los cielos, se establezca en nuestra vida y en este mundo. David entendió eso. David dijo: yo quiero que la presencia divina sea mi vecina, que esté aquí cerca, que yo pueda estar presenciándola. Y por eso levantó este tabernáculo, esta tienda. Lamentablemente la siguiente generación, cuando peca su hijo y vienen todos estos males, esa intención que estaba representada en esa tienda se cae, y el reino de Elohim no se establece como el Eterno lo quería, no se establece finalmente. Y el hombre empieza a buscar un reino según los hombres, y están luchando todo el tiempo hasta el día de hoy, estableciendo un reino según los hombres. Pero bendito el Padre Celestial, que envía a su hijo, a Mashiach, Ben David, una sombra de David, una figura de David. Cuando se habla de Ben David, no necesariamente es que el linaje, ¿verdad? Después ya Yeshua lo dice, de quién es hijo el Mashiach. Dicen los fariseos de David, entonces dice Mashiach: ¿y cómo le llama a David?
inspirado por el Ruach, ¿verdad? Le dice, dijo el Eterno a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo es que le llama hijo si ya le llama desde entonces? Entonces, cuando se dice Ben David, simplemente es que el Mashiach iba a ser simplemente esa figura de David, que el Mashiach nos iba a enseñar justamente a eso. La intención de David era esa, hacer que nosotros hiciéramos una habitación para que la presencia divina morara junto a nosotros, viviera junto a nosotros y nos convirtiéramos en ese tabernáculo levantado. Yeshua viene a levantar lo que es el tabernáculo de David. Ya dimos una clase especial sobre eso porque la tradición judía, el Talmud, los rabinos dicen que se refiere a la dinastía de David, pero no dice la casa de David. La casa de David siempre se refiere a su linaje, a su dinastía, a su familia. Pero cuando dice el tabernáculo de David se refiere a esa intención de David de hacer que la voluntad del Padre, el reino de los cielos, venga a cada uno. Entonces, esta es la culminación del corazón de David, enseñarnos, mostrarnos qué es lo que realmente el Padre quiere después de que hace un proceso en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, en nuestras familias, en la humanidad, en los creyentes, poder llegar a hacer esto, ¿verdad? Hacer efectivo lo que él no pudo, lo que David no pudo como humano, aunque su intención fue buena y estuvo ahí por un tiempo, pero que Mashiach vino finalmente a hacerlo, a levantarlo, ¿verdad? A hacer y llevar a cabo esa intención. Y pues David, después de todas estas experiencias, después de todos estos triunfos y derrotas y males en su vida, malas decisiones, fue un gran guerrero, fue un gran siervo, fue un gran hombre, fue un pésimo padre también, podemos decir, cometió errores, le trajo consecuencias, pero finalmente el Eterno lo usa y nos da un gran ejemplo. David entonces nos enseña también, bueno, el Eterno nos enseña a través de David, que no anda buscando, como en el caso de Saúl, una figura que llene al ojo humano, sino un corazón que haga la voluntad del Padre, un corazón que entienda que es el reino de los cielos y que se establezca, un corazón que no es orgulloso, sino que reconoce sus pecados y busca ser lavado. Y ahí está el famoso Salmo 51, ¿verdad? Que él escribe, dice, cuando peca con Bathsheba, está este salmo en donde él derrama su corazón ahí, él llora, él se aflige, él dice, lávame, purifícame, no quites de mí tu presencia. Él se preocupa por eso. Y ahí vemos este corazón diferente al de Saúl, un corazón que busca la reconciliación, un corazón que busca el perdón, un corazón que busca la restauración, un corazón que busca el perdón y la necesidad de no estar separado del Creador. Fíjense nada más. Estas son las cosas que nos enseña David. Un corazón que, podríamos decir, se siente muerto si no está la presencia de Elohim con él. Lo mejor que podemos experimentar o aprender con la vida de David es justamente eso. Un corazón que no se sienta solo, ¿verdad? Es decir, una vida cuya presencia de Elohim esté ahí. Porque de otra forma, si no tenemos esta presencia junto a nosotros, realmente estamos muertos. Y eso es, hay mucha gente que dice que vive, pero realmente está muerta. Y yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero si de pronto dejáramos de experimentar la presencia de Elohim con nosotros en nuestra vida, en nuestras familias, yo no sé ustedes, pero yo me sentiría muerto. Yo me sentiría como desahuciado, yo me sentiría como abandonado, yo me sentiría como que mi vida no vale más nada. Y yo creo que David eso lo tenía siempre bien presente. No retires de mí tu ruaj, dice David. No quites de mí tu ruaj, por favor. Y eso era lo que lo sostenía.
Eso era lo único que lo sostenía, y de ahí partía todo hacia adelante, toda su vida para adelante. Por eso entendemos cuando él dijo: yo voy a hacer una habitación aquí, una tienda, y quiero que estés cerca de mí. Y ese es el legado más grande que nos ha dejado este hombre, que pues bueno, con todos sus errores, ¿verdad?, que también a la vez nos podemos reflejar en él. Nadie somos perfectos. Tal vez no cometemos algunos errores que podríamos llamar graves, pero finalmente todos cometemos errores, todos cometemos pecados. Pero el Eterno ahí muestra su bondad, ¿verdad?, cuando ve un corazón arrepentido, cuando ve un corazón que se rompe, ¿verdad?, que se exhibe, y además un alma que dice: no quites de mí tu presencia, no la quites. Y aquí está este hombre, finalmente en sus últimos años tuvo otro hijo por ahí que se le revela, es Adonías, mal aconsejado por Joab, por cierto, su general, que fue siempre cercano de David. Joab también por ahí se le revela. Joab, su general, empieza a apoyar a Adonías. David ya está viejo, ya es un hombre anciano. David se da cuenta y finalmente también lo sigue, por cierto, uno de los sacerdotes, el cual es desechado también por David. David ahí es cuando reconoce a Tzadok, del linaje de Pinjas, y es restaurada la familia sacerdotal de Pinjas. Y Natán, el profeta Natán, tampoco admite la proclamación de rey de Adonías. Y Bathsheba también finalmente viene con David, y en sus últimos años, en sus últimos días, finalmente David, por revelación, que obviamente que el Eterno le había dado, ¿verdad?, unge a su hijo Salomón como el futuro rey de Israel. Shlomo, el que también traía un proceso final en la vida de David, porque después de 40 años de todo este proceso, tanto en su vida como en la vida del pueblo de Israel, viene a traer Shalom, viene a traer paz. Shlomo significa pacificador, el que hace la paz, y viene a traer como la cúspide, ¿verdad?, del propósito del Eterno en el pueblo de Israel, después de que ya hay recuperación de la tierra, unificación de Israel, un reino fuerte, la época dorada que se le suele decir, los enemigos todos sujetos y destruidos, pues viene justamente la época de paz, ¿verdad?, en la época de Shlomo, el pacificador, que para la próxima clase vamos a hablar de Shlomo, y pues finalmente también una etapa más del pueblo de Israel. Pero finalmente muere David, muere en su vejez, y pues el Eterno cumple sus propósitos con la vida de David. Y así nosotros también, analizar la vida de David tiene estas facetas, ¿verdad?, en las cuales nosotros tenemos que cuidarnos, sobre todo, número uno, sobre todo si el Eterno nos va a usar, que nosotros podamos ser un instrumento bien útil y no abusar de su confianza, no abusar de su gracia, jamás, ¿verdad?, bajarnos del pedestal, como se dice coloquialmente, no abusar de su confianza. Y número dos, después de no, para que no haya consecuencias obviamente adversas, no abusar de su confianza. Número dos, llegar a completar la obra en nosotros, para poder nosotros ser no solamente quienes somos una habitación para el Creador, sino además para ser aquellos ministros que podamos ser luz a los demás. ¿Okay? David cumplió también esta faceta, poder no solamente ser un propósito del Eterno para él solo, sino él para muchas más personas, y finalmente poder establecer el reino de Elohim en la vida de cada uno de nosotros. Y pues bueno, ahí está la vida de David con todas estas facetas, pero finalmente con un corazón
íntegro, sincero, un corazón que reconoce al Creador y que lo único que procura es pedirle al Creador: no retires tu presencia de mí.